Los riñones son los órganos más silenciosos del cuerpo. No duelen, no se quejan y tampoco envían señales claras como el corazón o el hígado. Pero precisamente por ese silencio, los riñones son mucho más frágiles de lo que imaginas. A diferencia del hígado, los riñones casi no tienen capacidad de repararse una vez que han sido dañados. Cuando el daño ocurre, suele avanzar de manera lenta y silenciosa, y cuando lo notas, ya es más tarde de lo que pensabas. Por eso es tan importante comprender la relación entre los riñones y los alimentos que consumes cada día. Comprender para prevenir. Comprender para proteger. Y lo más importante, comprender para prolongar la vida funcional de los riñones el mayor tiempo posible. Realmente te recomiendo que veas todo este video, porque no existe una lista de alimentos que sea correcta para todas las personas. Lo que ayuda a desintoxicar los riñones en alguien puede perjudicar a otra persona, dependiendo del estado renal en el que se encuentre. Especialmente cuando hablamos de enfermedad renal crónica, también llamada CKD, una condición mucho más común de lo que solemos pensar. Cuando la función de filtración de los riñones comienza a disminuir y se prolonga en el tiempo, tu cuerpo entra en una etapa silenciosa pero peligrosa. Millones de personas viven con esta condición sin saberlo. La causa suele comenzar con factores muy conocidos, como el nivel alto de azúcar en sangre, la presión arterial elevada o medicamentos aparentemente inofensivos que se usan a diario. Estos factores atacan directamente los vasos sanguíneos extremadamente pequeños de los riñones, los inflaman, los dañan y poco a poco hacen que pierdan su función. Y lo más preocupante es que la mayoría de las personas solo lo descubren cuando los riñones ya se han debilitado considerablemente. Pero la buena noticia es que si entiendes correctamente la situación, todavía hay mucho que puedes hacer. Y esa es precisamente la razón por la que este video puede marcar una diferencia para ti. Y si me preguntas cuál es la raíz profunda de todos estos problemas, la respuesta será muy familiar para quienes han seguido este canal durante suficiente tiempo. Es el azúcar y la resistencia a la insulina. Estos dos factores casi siempre van de la mano, y son la base de la diabetes tipo 2. Pero su daño no se detiene ahí. También están detrás del síndrome metabólico, donde la diabetes tipo 2 es solo una pieza del rompecabezas y la hipertensión es otra. La experiencia clínica muestra que un porcentaje muy alto de personas con presión arterial elevada puede mejorar e incluso volver a niveles estables, simplemente reduciendo la resistencia a la insulina. Lo mismo ocurre con el sistema inmunológico. El azúcar debilita el sistema inmunitario de una manera muy sutil, haciendo que el cuerpo sea más vulnerable a la inflamación y más lento para recuperarse. Por eso, al mirar el panorama completo, el azúcar y la resistencia a la insulina son los mayores responsables detrás de la mayoría de los casos de daño renal que veo a diario. Pero para cuidar adecuadamente los riñones, necesitamos comprender claramente las etapas de la enfermedad renal crónica. Porque los alimentos, la forma de comer y también lo que debes evitar cambian completamente según cada etapa. Y lo interesante es que la forma en que se nombran estas etapas a veces lleva a muchas personas a malinterpretarlas. La etapa 1 suena como el inicio de la enfermedad, pero en realidad es cuando la función de filtración de los riñones está por encima de 90, es decir, completamente normal. Personalmente, siempre les digo a mis pacientes que esto simplemente corresponde a un estado saludable, pero dentro del sistema médico aún se denomina etapa 1. La etapa 2 es similar, cuando la función de filtración cae por debajo de 90, pero se mantiene por encima de 60. En este punto, los riñones ya han comenzado a presentar daños muy leves. La capacidad de filtración ya no es tan óptima como antes, y en ocasiones el cuerpo puede mostrar algunos signos vagos, aunque no todos los perciben. Lo importante es que en esta etapa, los análisis de sangre generalmente no emiten una alerta clara. Si tu resultado es 77, por ejemplo, el laboratorio aún lo marcará como dentro de los límites normales. Pero desde el punto de vista fisiológico, tus riñones ya han entrado en la etapa 2 de la enfermedad renal crónica.
Luego viene la etapa 3, y aquí es cuando las cosas comienzan a volverse más serias. Cuando la función de filtración se encuentra entre 30 y 60, los riñones ya tienen verdaderas dificultades, y esta etapa se divide en 3A y 3B. Después está la etapa 4, cuando el valor cae por debajo de 30, y finalmente la etapa 5, cuando la función de filtración baja de 15. En ese momento, los riñones se encuentran en un estado de insuficiencia real. Comprender claramente en qué punto te encuentras en este recorrido es el primer paso para saber qué debes hacer a continuación. Y eso es precisamente en lo que profundizaremos ahora. En la siguiente parte, recorreremos juntos los diferentes grupos de alimentos. Pero antes de hablar sobre qué comer o qué evitar, hay algo extremadamente importante que necesitas entender correctamente. Cuando se habla de dieta para el riñón, la mayoría de las veces se refiere a un grupo muy específico, aquellas personas cuya función de filtración se encuentra entre 15 y 60, es decir, las etapas 3A, 3B y la etapa 4. Las otras etapas tienen enfoques completamente distintos, y para que veas con claridad la gravedad del problema, quiero hablar primero de la etapa más severa. La etapa 5 es cuando los riñones prácticamente ya no pueden trabajar. En ese momento, la función de filtración cae por debajo de 15 mililitros por minuto. En todo el mundo, alrededor de 2 millones de personas viven en esta situación. Y hay una cifra que realmente me preocupa. Estados Unidos representa aproximadamente el 4% de la población mundial, pero concentra casi el 40% de todos los casos de insuficiencia renal. Cerca de 800.000 personas solo en Estados Unidos. Esto nos muestra con total claridad que no se trata simplemente de la edad o del destino, sino de un problema de estilo de vida y de hábitos alimentarios mantenidos durante muchos años. Gastamos billones de dólares cada año en lo que llamamos atención médica, pero estas cifras no disminuyen en absoluto. Y eso revela una verdad difícil de aceptar. El sistema es muy eficaz tratando la enfermedad cuando ya ha ocurrido, pero no ayuda a las personas a evitarla desde el principio. Por eso, si realmente quieres estar sano, no puedes simplemente esperar a que el sistema lo haga por ti. Necesitas entender y necesitas cuidarte a ti mismo. La razón por la que debes hacer todo lo posible para evitar la etapa 5 es que una vez que llegas allí, las opciones casi desaparecen. Una opción es la diálisis. Es un logro médico extraordinario, máquinas capaces de sustituir la función del riñón para filtrar la sangre y permitirte seguir viviendo. Pero debo ser directo, no es una vida fácil. La tasa de supervivencia a 5 años es de aproximadamente 35%, y muchas personas no superan el primer año. Si una persona sana cumple 60 años, puede esperar vivir hasta los 80 o más. Pero si a los 60 necesita diálisis, la esperanza de vida promedio se reduce a alrededor de 64 años. La otra opción es el trasplante renal. Los resultados son mucho mejores, con una tasa de supervivencia a 5 años que alcanza el 80%. Pero la realidad es muy dura. Solo alrededor del 20% de los pacientes puede acceder a un trasplante. Cientos de miles esperan, mientras que los riñones donados cubren solo una pequeña parte de la demanda. Y tristemente, muchas personas nunca llegan a recibir uno. Por eso, lo más sensato no es elegir entre diálisis o trasplante, sino hacer todo desde ahora para no tener que enfrentarte jamás a esa decisión. Y de eso es precisamente de lo que seguiremos hablando a continuación. Entonces, ¿por qué cuando los riñones están enfermos debemos limitar ciertos alimentos? Este es un punto que muchas personas no comprenden correctamente. El problema central no es que esas sustancias sean malas, sino que los riñones ya no tienen la capacidad suficiente para manejarlas como antes. Un riñón sano puede filtrar y equilibrar muy bien el sodio, el potasio, el fósforo, los productos de desecho derivados de las proteínas, como el nitrógeno, e incluso la cantidad de líquido que bebes cada día, incluida el agua limpia. Sabe retener cuando es necesario y eliminar cuando hay exceso.
Pero cuando el riñón está dañado, esta capacidad de regulación tan fina comienza a deteriorarse. Sustancias que antes eran inofensivas, incluso esenciales, ahora pueden acumularse y generar una carga adicional para los riñones. Y aquí está el mayor malentendido que quiero que comprendas con total claridad. Se observa que los riñones enfermos tienen dificultad para filtrar sodio, potasio, fósforo, nitrógeno y agua, y a partir de eso se concluye que estas sustancias son la causa de la enfermedad renal y que deben evitarse para prevenirla. Esa conclusión no es correcta. Tu cuerpo necesita proteínas para construir y reparar tejidos. Un riñón sano necesita proteínas para mantener su propia estructura. Incluso un riñón ligeramente dañado necesita proteínas para recuperarse. El sodio, el potasio y el fósforo no son toxinas, son minerales esenciales para la vida y deben suministrarse de manera regular. La diferencia está en la capacidad de regulación. Cuando el riñón está sano, necesitas estas sustancias para mantener la salud. Cuando el riñón está enfermo, debes limitarlas no porque sean malas, sino porque el cuerpo ya no puede controlarlas adecuadamente. Si este razonamiento aún te parece abstracto, piensa en un hueso fracturado. Colocar peso sobre un hueso roto es imposible en ese momento, porque impediría su recuperación. Pero eso no significa que soportar peso sea malo. De hecho, el soporte de peso es lo que fortalece el hueso cuando ya se ha recuperado. Con los riñones ocurre lo mismo. El problema no son las sustancias en sí, sino el momento y la capacidad de tu cuerpo para manejarlas. En la etapa 1 y en la etapa 2 estamos hablando de fases muy tempranas de este proceso. Sinceramente, en ese momento tus riñones aún están bastante fuertes. La etapa 1 en realidad corresponde a un estado completamente normal. La etapa 2 es cuando comienza a aparecer una ligera retención, muy leve, muy silenciosa. Entonces, es necesario limitar sodio, potasio, fósforo o proteínas en este punto. En la etapa 1, mi respuesta es no. Cuando los riñones están sanos, si consumes alimentos verdaderamente saludables, tu cuerpo tiene plena capacidad para autorregularse y mantener todo en equilibrio. La etapa 2 es un poco más delicada. Aquí lo importante no es eliminar de inmediato, sino observar. Necesitas revisar tus análisis de sangre. ¿Los minerales están perdiendo el equilibrio? ¿Alguna sustancia empieza a acumularse? Si todo se mantiene dentro de rangos estables, entonces sigues en el camino correcto. En este momento, debes centrarte en alimentos integrales. El cuerpo necesita suficientes materias primas para reparar y regenerar, incluidos los riñones. Pero si tu presión arterial empieza a subir, o si aparecen otros problemas metabólicos, entonces es momento de evaluar con mayor cuidado. Y aquí quiero que recuerdes algo fundamental. La raíz del problema no está en los minerales ni en la proteína. Está en la resistencia a la insulina. El azúcar y la insulina elevados obstruyen el sistema de filtración de los riñones. Por eso, una dieta baja en carbohidratos y rica en grasas saludables, o una alimentación basada en alimentos integrales, al estilo paleo baja en carbohidratos, le ayudará a eliminar desde el inicio los factores que están dañando silenciosamente sus riñones. Esta es la primera clave. ¿Y qué ocurre con la proteína? Usted necesita proteína para regenerar los tejidos. No la reduzca en exceso, pero tampoco exagere consumiendo demasiado. Una cantidad muy elevada de proteína genera más nitrógeno, y si los riñones están debilitados, eso puede convertirse en una carga. Sin embargo, para llegar a un nivel realmente tóxico, tendría que consumir cantidades muy altas. Si su función de filtración se está acercando al nivel de 60, puede reducir ligeramente la proteína, pero recuerde que su cuerpo aún la necesita para recuperarse. Y por último, no olvide los factores fundamentales. El movimiento regular envía señales positivas al cerebro y al sistema nervioso, activando todo el sistema del cuerpo. Reducir el estrés es igualmente importante. El estrés eleva la presión arterial, mientras que la relajación y la meditación ayudan a disminuirla.
Cuando la presión arterial se mantiene estable, sus riñones estarán mejor protegidos, su sistema inmunológico será más fuerte y el riesgo de infecciones disminuirá de manera significativa. La calidad de la proteína es un factor que muchas personas están subestimando. Cuando la proteína es de baja calidad, como ocurre con muchos tipos de proteína en polvo de uso común, el cuerpo no la utiliza de manera eficiente para construir tejidos, sino que la quema como fuente de energía. Y cuando eso sucede, se produce una gran cantidad de desechos nitrogenados, lo que genera una carga directa adicional sobre los riñones. Es en este contexto donde la dieta restrictiva para el riñón se vuelve realmente necesaria. Esto corresponde a la etapa 3 y la etapa 4 de la enfermedad renal crónica. En este momento, el daño es de moderado a severo. Aún existe esperanza de ralentizar la progresión e incluso mejorar en cierta medida, pero la condición indispensable es no ejercer más presión sobre los riñones, porque ya no están funcionando de manera óptima como antes. En las etapas 3 y 4, el sodio debe controlarse estrictamente, generalmente por debajo de 2000 miligramos al día. El fósforo también debe limitarse, idealmente por debajo de 1000 miligramos. La proteína no puede eliminarse, pero debe consumirse en una cantidad adecuada. Para la mayoría de las personas, esta cifra se sitúa entre 60 y 80 gramos al día, dependiendo de la constitución y el tamaño corporal. Lo importante no es solo la cantidad, sino la calidad de la proteína que usted elige. El potasio es un tema más delicado. En la etapa 3A, cuando la función de filtración todavía se encuentra entre 45 y 60, el potasio generalmente sigue siendo manejado bastante bien por los riñones. En este caso, no debería apresurarse a restringirlo, porque el potasio es un mineral extremadamente importante para los músculos, los nervios y el corazón. Si su cuerpo lo necesita y los riñones aún pueden procesarlo, una restricción innecesaria podría causar más perjuicio que beneficio. Sin embargo, al pasar a la etapa 3B, cuando la función de filtración desciende por debajo de 45, el potasio debe vigilarse más de cerca, y por lo general debería mantenerse por debajo de 3000 miligramos. Y cuando se avanza a la etapa 4, este límite debe reducirse aún más, alrededor de menos de 2000 miligramos. La razón es que el corazón es especialmente sensible al potasio. Un nivel excesivamente alto puede alterar el ritmo cardíaco y, en casos graves, puede provocar eventos que ponen en peligro la vida. Comprender estos umbrales no es para generar miedo, sino para que usted pueda manejar la situación de manera más inteligente y proactiva. La etapa 5 es una historia completamente distinta. En este punto, el daño es severo, y quiero decirlo con total claridad. Este no es el momento para experimentar ni para manejar la situación por su cuenta. Se trata de una emergencia médica, y usted debe estar bajo la supervisión estricta de un nefrólogo. En esta fase, los riñones casi han perdido su capacidad de eliminación. El sodio, el potasio y el fósforo ya no se eliminan eficazmente, por lo que deben restringirse de forma estricta. Incluso el agua que bebe deja de ser algo que pueda consumir libremente. Cuando la función de filtración disminuye gravemente, el cuerpo no puede eliminar el exceso de líquidos, y una pequeña cantidad adicional puede conducir a sobrecarga de líquidos, edema e insuficiencia cardíaca. La proteína en esta etapa es un asunto muy delicado. Puede parecer contradictorio, pero aunque los riñones estén gravemente dañados y la eliminación de desechos nitrogenados sea difícil, su cuerpo está perdiendo proteína de manera constante. La albúmina, la principal proteína de la sangre, encargada de mantener el agua dentro de los vasos sanguíneos, se está perdiendo por diferentes vías. Cuando la insuficiencia renal es avanzada, el hígado con frecuencia tampoco funciona de manera óptima, lo que reduce la capacidad de producir albúmina. Si los riñones todavía producen algo de orina, la proteína se filtra a través de ellos. Y cuando usted se somete a diálisis, el propio proceso también elimina parte de la proteína. El resultado es una pérdida de proteína por múltiples vías al mismo tiempo, y esa es la causa profunda del edema severo que muchos pacientes experimentan. Por lo tanto, la suplementación con proteína es necesaria,
pero no cualquier tipo de proteína. Debe centrarse en proteína de alta calidad. La razón es muy simple. Los desechos nitrogenados solo se producen cuando la proteína se utiliza como fuente de energía. Cuando la proteína de buena calidad se prioriza para construir y reparar tejidos, no genera una carga de nitrógeno para los riñones. En la etapa 5, cada pequeña elección puede marcar una gran diferencia, y por eso cada decisión debe tomarse con cautela, con conocimiento y siempre bajo supervisión médica. Ahora, cuando usted ya comprende claramente las etapas de la enfermedad renal, todo comienza a volverse mucho más sencillo. La elección de los alimentos deja de ser un conjunto confuso de reglas y se convierte en una secuencia de decisiones lógicas que pueden deducirse para la mayoría de los alimentos que encuentra a diario. Sin embargo, quiero que recuerde algo muy importante. Estos principios se aplican principalmente a la etapa 3 y a la etapa 4. Si usted se encuentra en otra etapa, regrese, revíselo y colóquese en la posición correcta antes de aplicarlos. La manzana aparece con frecuencia en las listas de recomendaciones para el riñón, y eso no es casualidad. La manzana tiene un contenido muy bajo de fósforo, potasio en nivel moderado y sodio casi insignificante. Estas cifras se calculan por cada 100 gramos, y una manzana grande puede pesar el doble. Pero aquí hay un punto sutil. Si usted está en la etapa 3 temprana y su daño renal está relacionado con la resistencia a la insulina, entonces la manzana no es la opción ideal. Para una persona con diabetes o resistencia a la insulina, el azúcar es lo último que desea añadir, incluso si proviene de la fruta. Afortunadamente, existen alimentos con bajo contenido de minerales que no vienen acompañados de una carga de azúcar. El pimiento es un muy buen ejemplo. El contenido de sodio, potasio y fósforo es bajo, pero casi no aporta una cantidad significativa de azúcar. Es una opción segura y versátil para muchas comidas. Las bayas también se mencionan con frecuencia, y dentro de este grupo me gustan especialmente las frambuesas. Son ricas en micronutrientes, de sabor intenso y con muy bajo contenido de azúcar. En comparación con los arándanos, las frambuesas tienen claramente menos azúcar, mientras que el potasio y el fósforo también se encuentran en niveles más fáciles de controlar. El arándano rojo suele asociarse con la salud renal y de la vejiga, y eso tiene fundamento. Pero el problema práctico es que muy pocas personas pueden consumir arándanos rojos naturales sin añadir azúcar. Y si usted tiene resistencia a la insulina o diabetes, que son causas profundas del daño renal, esta fruta solo debería aparecer si realmente la consume sin azúcar añadida. El repollo es un alimento muy valioso. El contenido de los minerales que deben limitarse es bajo y ofrece muchas formas de preparación. El chucrut es un ejemplo conocido, pero debe prestar atención a la cantidad de sal. La coliflor también es una buena opción, aunque el potasio es un poco más alto. Sin embargo, recuerde que las cifras se calculan por cada 100 gramos, mientras que la coliflor es una verdura de la que puede consumir varios cientos de gramos con facilidad. Solo cuando se entra en etapas más avanzadas, la restricción del potasio se vuelve realmente necesaria. La lechuga de hoja verde es otra excelente opción. El contenido de sodio, potasio y fósforo es muy bajo y en realidad es difícil consumir hasta 100 gramos de lechuga en una sola comida. La cebolla también es un alimento muy destacable. Es baja en carbohidratos, baja en los minerales que deben limitarse, pero rica en aminoácidos que contienen azufre. Estas sustancias ayudan a aumentar el glutatión, apoyando el sistema inmunológico y la capacidad natural de desintoxicación del cuerpo. Ahora llegamos a un caso interesante. La clara de huevo casi siempre aparece en las dietas para el riñón por su bajo contenido de minerales y su aporte de proteína. Pero cuando se elimina la yema, lo que a menudo se recomienda por el fósforo, usted reduce sin darse cuenta el valor biológico de la proteína. La proteína proveniente solo de la clara es utilizada de manera menos eficiente por el cuerpo y como resultado produce más desechos nitrogenados, precisamente lo que usted está tratando de evitar. Por eso, mi postura es consumir el huevo entero,
pero en cantidades razonables. Limitar no significa eliminar por completo. Todos los alimentos contienen algo de fósforo, potasio y sodio. Lo importante es la cantidad total y la calidad. Piense en el fósforo como en un presupuesto. Cuando decida consumir proteína, haga que valga la pena. Elija fuentes de proteína con alto valor biológico, que proporcionen la mayor cantidad de bloques de construcción por cada unidad de mineral que las acompaña. No puede comer huevos sin límite, pero consumirlos correctamente aportará más beneficios que riesgos. Lo mismo se aplica a la carne y al pescado. No se eliminan de la dieta para el riñón, pero deben limitarse. Estoy completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, siguen siendo las mejores fuentes de proteína que usted tiene. Usted todavía necesita proteína para mantener y reparar los tejidos. Por lo tanto, cuando consuma proteína, elija la mejor calidad posible. Aunque su contenido mineral sea más alto, el valor que el cuerpo recibe supera con creces lo que usted debe compensar. Y esa es la manera inteligente de comer cuando está protegiendo sus riñones. Y por último, quiero hablar de un grupo muy especial. No son alimentos que se consuman en grandes cantidades, sino que se utilizan como una herramienta de apoyo, casi con un carácter medicinal. En esta lista hay 3 nombres familiares, pero extremadamente poderosos. Son el ajo, el jengibre y la cúrcuma. Tienen muchas propiedades positivas, desde efectos antiinflamatorios y antibacterianos hasta apoyo al sistema inmunológico y a los procesos naturales de limpieza del cuerpo. Debido a su gran potencia, en este caso no hablo de porciones de 100 gramos como con otros alimentos. En realidad, solo unos pocos gramos al día son más que suficientes. Incluso una cucharadita de cúrcuma ya aporta cierta cantidad de minerales, pero usted nunca los consumirá en cantidades lo suficientemente grandes como para convertirse en una carga para los riñones. Cuando se utilizan correctamente y en pequeñas dosis, el ajo, el jengibre y la cúrcuma pueden convertirse en aliados poderosos, ayudando al cuerpo a reducir la inflamación, apoyar la inmunidad y facilitar que los riñones trabajen con menos esfuerzo. No sustituyen a los medicamentos, pero pueden complementar de manera inteligente un estilo de vida y una alimentación saludables. Si este video le ayudó a comprender mejor su cuerpo y a tomar mejores decisiones para sus riñones, entonces el siguiente video puede ser aún más importante. Y si realmente desea tomar el control de su salud, entendiendo cómo funciona su cuerpo desde el interior, suscríbase al canal, presione la campana y active todas las notificaciones. Porque cada video no es solo conocimiento, sino que puede ser una decisión correcta que le ayude a proteger su salud y prolongar su propia vida.